Bienvenidos de nuevo mis muy amados hermanos en Cristo, domingo 25 de febrero, día 12 de nuestro itinerario cuaresmal. Leemos la palabra de Dios en el libro del Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 2, del 9 al 13 y del 15 al 18. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham llamándole: Abraham. Él respondió: aquí me tienes. Dijo: toma a tu hijo único, al que tanto quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había dicho, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí me tienes. El ángel le ordenó: no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio a un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amados hermanos, en esta primera lectura del libro del Génesis, pues encontramos una prueba que Dios le pone a Abraham: ofréceme a tu hijo, a quien tanto amas. Esto es algo definitivamente duro para cualquier padre, pero ya hemos visto cómo la lectura nos muestra que Dios no permitió que el sacrificio se llevara a cabo. ¿Qué nos está diciendo esta primera lectura, mis amados hermanos, como mensaje? Que para nosotros siempre lo más importante, a pesar de lo que seamos, a pesar de lo que tengamos, a pesar de quienes estén a nuestro alrededor, siempre lo más importante será Dios. Algunas personas en este momento pueden estar pensando: pero ¿cómo Dios va a pedir a un padre que le sacrifique un hijo? Precisamente, mis amados hermanos, aquí el texto lo que está queriendo transmitir es cómo nosotros le damos a Dios el primer lugar de nuestras vidas, porque hay muchísimas personas que han perdido la fe en Dios por seguir a un ser humano, por tener un novio, por tener una novia o por poner a un hijo o a una hija por encima de Dios. Lo que nos está diciendo el texto es que nada sobre este mundo es más importante que Dios. Nosotros no estábamos allí en aquel momento ni en aquella época para decir si definitivamente Dios le pide a Abraham a su hijo en sacrificio. A lo mejor de pronto es una enseñanza, pero fuera literal o no fuera literal, aún así Dios tiene la capacidad y el poder de exigirnos estos sacrificios, porque nosotros como seres humanos, en nuestra lógica humana, no podemos comprender los designios de Dios ni que Dios pida semejantes cosas, pero al fin de cuentas Él es Dios. Y tú, mi amado hermano, tienes la libertad de creer o no creer en ese Dios, de aceptar o no aceptar a ese Dios. Pero lo importante es el mensaje que subyace en el texto, y es: lo primero y lo más importante en nuestra vida siempre ha de ser Dios. Segundo mensaje, sobre todo la respuesta del Salmo: caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Qué bueno que nosotros, sin importar lo que estamos haciendo, sin importar a quién tengamos en nuestra vida, sin importar las bendiciones que hayamos recibido de parte de Dios, siempre y en cada momento de nuestra vida hemos de caminar
en la presencia de Dios, es decir, viviendo la vida conforme a los mandatos y a la palabra de Dios, que ya lo hemos dicho en otros momentos en nuestro itinerario cuaresmal. Cortita la segunda lectura, vamos a meditarla porque vale el tiempo. De la carta a los Romanos capítulo 8. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien los justifica. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, qué bueno que me dio por meditar esta segunda lectura, porque entonces aquí viene la contraparte de la primera. Abraham va a ofrecer a su hijo en sacrificio, es decir, no le está negando a Dios lo que Dios le está pidiendo. Porque ama a Dios. Ahora viene la retribución, que muchísimas personas tampoco logran comprender muchas veces. ¿Por qué Dios permite o por qué Dios sacrifica a su propio hijo? Y más aún, para salvar a una humanidad que es pecadora y desagradecida. Eso no tiene lógica. Lo que nos está diciendo el texto y la historia es que Dios, pudiendo, miren bien, pudiendo, a mí no me suena bien, pero vea, pudiendo hacer así, desaparece a toda la humanidad y puede arrancar una humanidad totalmente nueva. Pero eso no va a ser funcional, porque ¿cuál es el principal atributo o regalo que Dios nos dio cuando nos crea sin preguntarnos? Porque pues si no existimos, ¿a quién le va a preguntar? Pero Dios nos crea por un libre arrebato de su voluntad. Nosotros no le hacíamos falta. Él no necesitaba de nosotros. Él se basta a sí mismo. Pero por un libre designio de su amor, por un libre arrebato de su voluntad, decide crearnos para compartir con nosotros su vida bienaventurada. Lo dice el numeral 1 del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero ¿dónde está el meollo de todo esto? Que Dios, pudiendo destruirnos, a mí no me sale esa vaina, pudiendo destruirnos y arrancar una nueva humanidad, pues Dios respeta el libre albedrío y nos permite estar donde queremos estar. Queremos estar con Él, estamos con Él. Queremos irnos al infierno, pues nos vamos al infierno. Dios respeta nuestra libertad. Dios tomó la decisión de nunca decidir nada por nosotros. De ahí que es mucho más grande el mérito cuando la persona libremente, sin ser violentada, sin ser obligada, dice: yo quiero y acepto a Dios. Y ese Dios ama tan profundamente al ser humano, que es nada ante Él, que lo podría destruir con un chasquido de sus dedos, y sencillamente lo ama tanto que envía a su Hijo único para dar su vida en rescate por nosotros pecadores. Perdona a Abraham, pero no tiene condescendencia alguna con su hijo y lo envía para que muera por causa de nosotros. Que una muerte cruel, sí. Que un castigo cruel, sí. Pero era lo que había en la época. Si Jesús viniera en esta época, su muerte no sería una cruz, posiblemente sería otra. Lo fusilan, lo vuelan en pedacitos o qué sé yo, pero la muerte de Jesús posiblemente, me atrevo yo aquí a especular, ¿no? Si Jesús viniera en esta época, la muerte ya no sería una cruz, sino que sería de pronto otra, ¿sí? En fin, entonces este texto lo que nos está mostrando es la contraparte. Perdona al hombre por su amor, porque ha mostrado su amor a Dios, pero en su muestra de amor al hombre no perdona a su propio Hijo, que definitivamente muere por nosotros. Y el Evangelio de Marcos, tomado del capítulo 9, versículos 2 al 10. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan
y subió a un monte aparte con ellos solos. Se transfiguró delante de ellos, sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabían ni lo que decía, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó Jesús que no le contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Eso se les quedó grabado y discutían qué quería decir con aquello de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí simplemente es tratar de comprender a través de este texto que a lo largo del ministerio de Jesús, Jesús llama a unos discípulos para que evangelicen y para que hagan su obra. Ustedes y yo hemos oído hablar de los 72 discípulos, de los 12 discípulos, y de entre esos 12 Jesús tiene a 3 que son preferidos, con los cuales está compartiendo constantemente, y a estos 3 los lleva para mostrarles un adelanto de lo que va a ser su gloria después de su muerte. Les está dando un adelanto. La transfiguración de Jesús, palabras más, palabras menos, es un adelanto de la gloria que tanto Jesús como nosotros vamos a tener si perseveramos en el camino de la fe. Bueno que tengamos eso en mente, ¿cierto? Un segundo aspecto importante de este Evangelio de Marcos es que aparecen entre ellos Elías y Moisés, uno que representa a los profetas y el otro que representa a la ley. Es decir, cómo las escrituras están hablando de Jesús y estaban hablando con Jesús. Son personas que ya no estaban entre nosotros. Elías había sido llevado al cielo y Moisés ya había muerto. Entonces, de alguna manera, aparecen esas personas que, aunque ya no están entre nosotros, están vivos para Dios y conversan tranquilamente con Jesús. Y la reacción de Pedro, absorto por lo que está pasando, no sabe lo que está diciendo. Qué bueno es estar aquí, qué bueno es estar en la presencia de Jesús, qué bueno es estar escuchando la palabra de Dios, qué bueno es comprender la ley y los profetas que nos dan claridad con respecto a Jesús. Y dice: hagamos tres tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que estaba diciendo, dice el texto. ¿Por qué? Porque cuando se está en la presencia de Dios, uno no quisiera salir de la presencia de Dios, uno quisiera establecerse allí, uno quisiera tener su morada allí en la presencia de Dios. Enseguida, una nube que envuelve todo y una voz que se escucha: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Otras cosas que de pronto nosotros podemos meditar aquí, y es como se manifiestan ante Jesús su poder. Mejor dicho, cómo Jesús ante esos 3 discípulos manifiesta su poder y manifiesta su gloria, y el cielo de alguna manera está ratificando nuevamente a Jesucristo. Es decir, yo me pregunto, después de los discípulos Pedro, Santiago y Juan tener esta experiencia con Jesús, ¿cómo será su relación con Él? Si han visto un adelanto de su gloria, si están viendo un poder todavía mucho más allá que no habían visto antes y que sus otros compañeros discípulos no pudieron experimentar. Entonces, miren que es algo definitivamente grande. Y enseguida la voz de Dios que ratifica nuevamente que Jesús es su Hijo
y que ellos pueden estar tranquilos de escucharle y de seguirle, puesto que definitivamente ellos están allí experimentando que la gloria y el poder están con Jesucristo. Y lo último de este texto, Jesús les ordena que no cuenten nada de lo que han visto hasta después de su resurrección, y ellos todavía no logran comprender. ¿Por qué? Porque están viendo a un Jesús poderoso, pero están entendiendo el reino de Cristo de una manera diferente, es decir, de una manera humana. Ellos están pensando en Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, pero lo están viendo desde otra perspectiva. ¿Cuándo será que va a venir un presidente bueno a este país o a estos países que hagan verdaderamente las cosas en favor del pueblo y que dejen de oprimir al pueblo y que sirvan de verdad al pueblo? ¿Cuándo será que va a suceder esto? Entonces ellos tenían una visión totalmente diferente de lo que es la salvación que Jesús viene a darnos a través de su muerte. 3 textos de la palabra de Dios que se unen en torno al sacrificio de Jesús. El libro del Génesis, Dios que le pide a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac. En la segunda lectura, que nos está hablando del sacrificio de Jesús, que ha muerto por nosotros y que nada ni nadie nos puede apartar del amor de ese Cristo que ha dado su vida por nosotros y que Él es quien nos justifica, que Él es quien nos salva, que Él es quien aboga por nosotros ante el Padre. Y al final del texto, un adelanto de la gloria de Jesús para que de alguna manera ellos vean, como ya han visto en otras ocasiones, el poder de Jesús y algo todavía mucho mayor, pues que sencillamente ese Jesús debe entregar su vida por la humanidad para que la humanidad sea verdaderamente salvada por Él. Entonces, hermanos, aquí está esta meditación. En primer lugar, no tener ningún otro amor más grande que Dios en nuestra vida, sin importar lo que seamos, sin importar lo que tengamos y a quien esté a nuestro lado. Dios es lo más importante en nuestra vida. Segundo, caminar siempre en la presencia de Dios, vivir siempre en fidelidad hacia Él. Tercero, nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios, porque Jesucristo nos justifica. Cuarto, el adelanto de la gloria que Jesús va a tener en el cielo es también la gloria que nos va a dar a nosotros si permanecemos, si perseveramos hasta el final, viviendo la vida conforme al corazón de Dios. Amados hermanos, espero que este video y este mensaje les llegue al corazón, que sea transformador para ustedes y en este tiempo de Cuaresma les ayude a vivir siempre fortalecidos, viviendo una vida con propósito, una vida conforme al corazón de Dios, amando, sirviendo por encima de todo y de todos a Dios. Que Dios les bendiga. Compartan este video en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp e inviten a muchísimos hermanos, se suscriban a este canal activando siempre la campana de notificaciones para que reciban nuevas alertas cada vez que creemos nuevo contenido en nuestro canal. A ustedes por su atención, muchas gracias, Dios les bendiga y recuerden siempre esto: alabado sea Jesucristo.